Sí, señor. Estamos de regreso para hablar de educación. Clases presenciales, ha transcurrido el primer trimestre y hacemos un alto para saber qué enseñanza nos ha dejado. Es más, partimos de una máxima. ¿Hemos tocado fondo? Están con nosotros esta mañana aquí en Debate Abierto Ruth Custode. ¿Lo dije bien? Ruth ¿Sí? Custode. Custode, así se pronuncia la E. Sí. De UNICEF y Ernesto León de la Fundación Mentes Brillantes. Gracias a los dos por acompañarnos. Comencemos por ahí. ¿Tocamos fondo en educación o todavía nos hundimos más en este tema? Yo soy un hombre que ejerce la esperanza, pero quiero saber la realidad. Quiero ser optimista. Creo que ya antes de la pandemia teníamos una crisis educativa muy fuerte. Después de 2 años sin clases presenciales, creo que estamos tocando fondo o muy cerca de un desastre educativo. Estamos cerca de un desastre educativo. ¿Usted comparte esa misma opinión? Sí, compartimos esa misma opinión. También compartimos que no era que veníamos bien antes de la pandemia. De hecho, con cifras. Hay una organización que se llama REDEM, la Red Educativa Mundial, y antes de la pandemia hicieron una medición a nivel Latinoamérica y 53% de los estudiantes que se graduaban de primaria traían problemas de lectura, escritura y matemáticas. 53%. Ahora volvieron a medir y estamos en 64%. O sea que no era que veníamos bien y la pandemia hizo todo el desastre. Pero aquí la gran pregunta, Hugo, es si queremos hacer estrategias para volver a como estábamos antes o queremos hacer estrategias para salir hacia adelante. Yo creo que ahí es un buen punto de partida para analizar, pero eso de estar cerca del desastre, sus cifras nos ayudan a entender. Es esto que nos dibujó muy bien Ruth. Pero, ¿qué cifras adicionales podemos aportar para tener bien claro la situación de dónde estamos? Bueno, empecemos tomando en cuenta que esta ha sido la región o una de las regiones después de África que ha tenido el cierre más largo de escuelas. Estamos hablando que hay un promedio en la región de 168 días de clases perdidos. Los 2 años y más de la pandemia que las escuelas estuvieron cerradas implican en aprendizaje 1 año y medio menos de aprendizaje. Y lo que decía Ernesto, justamente el tema de la lectura y la escritura, estamos hablando de que 4 de 5 niños no pueden leer un texto sencillo y comprenderlo. Y estamos hablando todavía de peores cifras en relación a matemáticas. Entonces estamos hablando no solamente de un problema de ahora, sino un problema que va a llevar a consecuencias que ya empezaron ahora, pero consecuencias para esa generación en el futuro en todo sentido. Don Danilo. Bien, este es un tema en el que yo tengo mucho tiempo estar revolviendo la olla y no saco nada, no saco nada, porque yo digo, a diferencia de ustedes que tocamos fondo, ya, ni siquiera ahora con la pandemia, tocamos fondo hace 2 décadas, viendo solamente los indicadores, ¿no? Aprobados, reprobados, repitientes, embarazadas y los que son afectados por ruptura escolar, que siempre he insistido que el concepto de deserción es lo más terrible que tiene el Estado en términos históricos. Los niños no desertan de la escuela, los niños son expulsados por condiciones sociales, estatales, etc. No conozco un caso de deserción escolar. Entonces, con estos 5 elementos sobre la mesa, vemos que lo que ha ocurrido en la historia de las 3 últimas décadas, sobre todo las 2 últimas décadas, ha sido ya el desastre ocurrió. La pandemia nos los expuso. Mi pregunta es la siguiente. Si estos indicadores han sido pero tan malos, en términos de serie de tiempo, de largo plazo, si sacamos la pandemia, ¿qué hubiésemos esperado con lo que estaba ocurriendo? Un promedio de 5.000 estudiantes fuera del sistema escolar cada año, en promedio, durante 2 décadas, la enorme proporción de estudiantes fracasados, la enorme proporción de estudiantes reprobados, la enorme proporción de repitientes, la enorme proporción de estudiantes embarazadas. O sea, saquemos la pandemia. ¿No estábamos hundidos ya en un desastre escolar? Bueno, creo que los datos y yo haciendo una reflexión regional, los datos son alarmantes. Si hablamos de Panamá, de acuerdo a un último estudio, ya antes de la pandemia había alrededor de 129,000 niños que no iban a la escuela. ¿Sí? Y ahora creo que la situación todavía es peor. Y una de las preocupaciones para UNICEF es justamente que
con la pandemia y con la reapertura de las escuelas, pensamos que ya todo está hecho, que ya las escuelas abrieron y que los niños volvieron. Sin embargo, hay muchas cosas que no se están arreglando y sabemos por los datos que tenemos que hay muchos niños que no han regresado a la escuela y que no van a regresar. Entonces, si no actuamos ahora, realmente estamos enfrentándonos a situaciones muy, muy graves y que ya solo las previsiones dicen que hemos retrocedido una década en educación. Imagínense, datos de febrero daban cuenta de que 100.000 niños y adolescentes estaban fuera del sistema escolar solamente en estos 2 últimos años, ¿sí? Sí, y hay un agravante, o sea, la realidad es que sí. Yo creo que tocamos fondo hace bastante tiempo, Sí. pero el agravante ahora es la condición socioemocional de los niños y los adolescentes que están regresando. Porque por más herramientas que haya, un niño estresado, un niño con problemas socioemocionales no va a aprender. Entonces eso es un agravante a la situación y son cosas que hay que poner la atención ya. Un niño que sabe que en casa está en riesgo el almuerzo a la hora que llega o la cena a la hora que llega, todo eso influye. Pero bien, ese es el problema, eso es lo que conocemos. Y usted hablaba, ¿qué es lo que queremos? Lo que teníamos antes, queremos cambiar esta realidad. Pero antes de dar ese paso, siento que si un niño no sabe leer y está en tercer grado ya, que tuvo 2 años de clases digitales o vía web, clases virtuales, me parece que el primer paso es enseñarlo a leer, porque de ahí en adelante no hay nada que ese niño pueda aprender si no sabe leer. El gobierno lanzó un plan en esa línea, creo que se llama Aprendamos Todos a Leer. ¿Es suficiente? ¿Hay que hacer más? Pensando en este paso para luego ir al que usted nos planteaba. Yo creo que siempre hay que hacer más. Y en el tema, usted bien lo dijo, las habilidades básicas de lectura, escritura, matemáticas, son la base de todo y tenemos que trabajar en eso. Tenemos que tomar en cuenta que no podemos volver como antes. Tenemos unas herramientas que hemos creado durante estos 2 años, que son herramientas digitales, pero las herramientas digitales o ninguna de esas herramientas virtuales va a reemplazar el maestro y va a reemplazar la socialización. Entonces, si nosotros no trabajamos en que los niños regresen los 5 días a la escuela, ¿sí?, estaremos perdiendo muchas oportunidades. Y usted dijo algo bien importante, el tema de ¿qué más da la escuela? La escuela no solamente es educación, la escuela brinda otros servicios. Hay niños que su única comida nutritiva al día está en la escuela. Si no van a la escuela, no tienen acceso a eso, no tienen acceso a salud. Pero eso es en las escuelas donde comen, que la mayoría son las particulares. Mi pregunta aquí es si en la pospandemia el riesgo de malnutrición no es un riesgo que va a empujar a niños a ser afectados por ruptura escolar. O sea, eso sí yo lo veo como algo realmente nuevo y alarmante, porque ahí sí estamos en otro problema. O sea, ¿ustedes atisban eso? Definitivamente, los pocos datos, porque ha sido muy difícil recoger datos, pero los pocos datos nos dicen que la desnutrición ha subido, ¿sí?, que la crisis económica, ¿sí?, también impide que muchos niños tengan los recursos para ir a la escuela, que los niños de los grupos más vulnerables, niños indígenas, niños de las comarcas, niños con discapacidad, son los que más afectados están. El fundamento, lo esencial, es dónde estamos. Lo primero que debemos hacer, creo que ya lo tenemos sobre el tapete, si el niño no aprende a leer y escribir, si no aprende matemáticas, no puede aprender lo demás. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? La educación que queremos, hacia dónde debemos transitar y cómo hacerlo, que es lo más importante. Mira, Ruth mencionó un punto importante y es la piedra angular en estos momentos del sistema educativo, que es el docente. El docente tiene que evolucionar, tiene que saber aprovechar los recursos que se le están poniendo. El programa Aprendamos Todos a Leer es un programa valiosísimo. Creo que es un buen punto de partida para adquirir competencias nuevas a nivel docente, con metodologías que se han puesto a disposición, que lo ha hecho la OEI con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, para acelerar ese proceso del aprendizaje de lectoescritura y la comprensión lectora. Son cosas distintas, ¿no? O sea, saber leer una cosa y comprender lo que uno está leyendo es otra. Pero estas metodologías nuevas, modernas de aprendizaje, primero lo tienen que interiorizar los docentes para poder transmitirlas. ¿Qué más hay? Hay un programa llamado PRISA, que es un programa de recuperación integral de los aprendizajes. Técnicas transversales para los docentes, ya no solo para los docentes que atienden los grados más pequeños, sino para todo el sistema educativo, que va a permitir
que los docentes sepan administrar el aula de clase, sepan entender lo que está pasando a nivel de estudiantes y entregar la metodología y las herramientas correctas para recuperar lo que no pasó, lo que los aprendizajes perdidos en estos 2 últimos años. Hay diplomados que se están tomando. Entonces, yo creo que lo primero es cambiar esa mentalidad, ese mindset de que solamente me capacito una semana al año. Tiene o que 2 ser semanas al permanente. año. Tiene Es que ser formación profesional, permanente del docente. Sí. Esto es, hay un punto importante y quiero tocar ese tema. Hay un proyecto de ley que se ingresó, que lo ingresó el Ministerio de Educación, para crear el Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar del Docente. Creo que es un punto interesante de partida. Hay algo que también siento que tiene que cambiar en nuestra mentalidad de padres de familia y también de docentes. Yo noto en un sector de la dirigencia un antagonismo histórico hacia todo lo que viene de las autoridades. Y es normal, son gremios. Pero este es un tema en el que debemos tener un mínimo de acuerdo. Y siento también en algunos padres de familia de, wow, se fueron por los pelados para la escuela, me libré de ese dolor de cabeza. Cuando el padre de familia, la casa, independientemente de la condición de la familia, es piedra angular de la formación, de la educación de un niño. Ese chip de algunos padres de familia y de algunos gremios docentes, ¿cómo lo ven ustedes? Yo creo que aquí tenemos que partir de que esta crisis educativa no es responsabilidad solo de educación, es responsabilidad de todos. Y todos, incluyendo la comunidad, incluyendo los padres de familia. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Que nosotros tenemos que pensar en que la educación es un derecho que tiene que ser garantizado por el Estado. Y es un derecho que está en el mismo nivel del resto de los derechos. No está por debajo del derecho a la salud, no está por debajo del derecho a la vivienda, está en el mismo nivel. ¿Qué estamos haciendo para garantizar ese derecho? Ahora, esa pregunta me lleva... Antes de pasar a esa respuesta que lo lleva a la pregunta, yo quiero también sobre ese mismo cambio de chip que siento que necesitamos en un grupo de padres de familia y un grupo significativo de dirigentes docentes. Quiero conocer su punto de vista, porque yo coincido en el tema de que es educación, es un tema de todos. Y pongo un ejemplo, y disculpe que me extienda. Cuando aquí hablamos de que las clases no se detienen, esta corporación abrió las puertas a herramientas que no eran usuales, pero teníamos que aportar, porque la educación no se puede detener, tenemos que caminar en esa dirección. Pero siento que hay quienes están viendo la educación como un tema de ¿qué dice él para oponerme a lo que está diciendo? Cuando debe ser un asunto de todos. Ese chip, ¿qué hacemos con ese chip? Mira, el temor, la resistencia al cambio es una característica natural de los seres humanos. El temor a lo nuevo, el temor a cambiar. Yo pienso que en la medida que se demuestre que nuevas metodologías y estas nuevas herramientas facilitan la labor del docente, facilitan la absorción de los aprendizajes y mostrar y evidenciarlo, eso va a hacer que haya ese cambio de chip progresivamente. No hay que tenerle temor a la tecnología ni a los cambios. A veces hay comentarios que nos quieren reemplazar. No, las tecnologías son herramientas. Los nuevos procesos son herramientas para hacer más eficiente esa labor. Los docentes que adoptan metodologías nuevas, apoyadas, por ejemplo, con tecnología y plataforma, tienen más tiempo para dedicarle individualmente a los estudiantes. Son más eficientes. La familia, hay que acercar a la familia a la escuela. Escuelas para padres. Porque el rol del padre de familia o del acudiente va a ser crucial en la recuperación del aprendizaje. No hay forma humana en que un docente que tiene 200 alumnos, porque hay, pueda ir individualmente a ver qué necesita cada estudiante luego de la pandemia. Pero tú, padre de familia, sí puedes sentarte con tu hijo, que lea un párrafo y, hijo mío, ¿qué entendiste de lo que leíste? Ya ahí estás colaborando y eso es parte de lo que practicamos en casa, con nuestros defectos y virtudes, pero es lo que tratamos de hacer para ayudar a nuestros muchachos. Hay la sensación de que lo peor de la crisis es que los niños se queden fuera del sistema escolar. Pero hay una realidad. Por muchos que estén asistiendo, hay una significativa proporción de niños que están envejeciendo en las escuelas. Son repitentes. Esa señal es una señal terrible también. ¿Cómo la ven ustedes? Yo creo que aquí hay que tomar en cuenta que no solo en Panamá, creo que en la mayoría de países de la región, la pandemia nos ha demostrado que la educación no estaba respondiendo a las necesidades de los estudiantes, que no era atractiva. Y muchas de estas repeticencias es justamente por eso, porque no le ofrece lo que el niño, el adolescente necesita. Entonces se necesitan cambios profundos en un currículum que deje de ser memorista,
que busque usar la tecnología, que busque ir más allá para preparar ciudadanos que se puedan defender, que puedan trabajar, que puedan socializar. Y eso es lo que nos está quedando. Y es un trabajo muy fuerte, pero un trabajo que todos tenemos que aportar, porque lo contrario no lo vamos a poder hacer. Sí. ¿Y cómo lo ven ustedes esa marca de la educación panameña de niños que repiten y repiten y repiten hasta que quedan fuera del sistema sin poderlo terminar? Hay múltiples factores que inciden en que eso esté ocurriendo, ¿no? Hay factores socioeconómicos, sociales y demás. Sin embargo, ¿cómo abordarlo? Y aquí es donde los organismos internacionales, incluyendo el BID, el Banco Mundial, dicen hay que modernizar el sistema educativo, hay que apoyarse en plataformas, hay que dar la oportunidad al estudiante de que se empodere de su aprendizaje. Y eso realmente va a traer consecuencias a largo plazo, el tema de que se queden más estudiantes, pero la única forma como ese estudiante que se está quedando no deserte o no salga del sistema o no sea expulsado del sistema educativo es darle herramientas en las que él pueda, digamos que ir nivelando los conocimientos que necesita para poder ser exitoso en la escuela. Tenemos que seguir modernizando el sistema de educación, dándole las herramientas tecnológicas al docente y al estudiante para que pueda empoderarse. Y más allá que ser exitoso en la escuela, ser exitoso en la vida. De ahí que esta fase memorística que nosotros creo tenemos heredada del siglo XVIII, ya ni siquiera del XIX, nos ubica en un lugar en el que el país tiene un reto. ¿Cómo enfrentar ese reto? Bien, ya hablamos de dónde estamos, qué debemos hacer en primera instancia, la educación que queremos. El asunto es cómo enfrentar el reto. Y no ¿Sí? solo lo memorístico, Hugo. ¿Sí? Yo denuncio, lo he hecho en escritos, en análisis, en estudios, que una de las cosas terribles de nuestra educación es que no solamente es memorística, lo peor es que es autoritaria. Cree en el autoritarismo. Y por eso fracasa en muchas cosas. Es vertical, es vertical. Creo que usted ha dicho algo muy importante. No es mejor profesor el que tiene más niños que fracasen. Sí. No es mejor escuela la que es más tough y entonces es muy difícil llegar. No, es una mejor escuela y es un mejor profesor aquella que saca niños exitosos y niños que pueden desarrollar su máximo potencial. Y cada niño es diferente, entonces tenemos que buscar justamente cómo desarrollar esas diferencias. Mira, los sistemas educativos que son considerados actualmente más exitosos están alejándose del tema de las calificaciones, por notas, hacia un modelo centrado en competencias. Porque un estudiante que te saca un 4,5 de memoria no funciona. En cambio, sí, hay forma de comprobar que desarrolló las competencias a nivel matemático, con una educación basada en proyectos, con una educación basada en retos. Esos modelos educativos que están evolucionando de esa forma están teniendo muchos mejores resultados, porque nos aseguramos de que el estudiante comprenda lo que está haciendo, no que me sepa resolver una ecuación matemática porque aprendió un proceso de memoria. Entonces, hay que tomar decisiones importantes como país, de si vamos a continuar con una educación bajo las mismas métricas que tenemos hoy en día, que no está preparando estudiantes para que se enfrenten a una realidad. Porque las empresas ya no están buscando a la persona o el autómata. El autómata es reemplazado por una computadora o por un sistema informático. Quieren personas que sepan resolver problemas, que tengan creatividad, que tengan habilidades blandas. Y eso no lo estamos evaluando en nuestro sistema educativo. Oye, de ahí que Panamá se convierta en la sede de un mundial de robótica cobra importancia. Hacia allá debemos mirar eventos de este tipo y sumarnos de alguna forma todos. Y a propósito de que pasamos una pandemia, contagiarnos un poco también de algo que va a redundar en beneficio para todo el país. Y decimos, porque son el futuro del país, no, son el presente del país. Ese presente no lo podemos pasar por alto. Reflexión final para los dos, por favor. Bueno, yo creo que tenemos que recalcar que la reapertura de escuelas fue el primer paso. Hemos hablado hoy que se necesita un cambio profundo en la educación, pero para los niños que regresaron a las escuelas, el primer reto es saber cómo regresaron. Y cómo regresaron no solamente en la parte académica, sino también, como bien lo decía Ernesto, en la parte psicosocial. Entonces, se tienen que hacer diagnósticos de aprendizaje, diagnósticos psicosociales para saber cómo esos niños están y para hacer estrategias que puedan apuntar a eso. Luego se tiene que hacer un programa de recuperación de aprendizajes. Hablemos que son niños y adolescentes que han estado 2 años sin ir a la escuela. Hay muchísimos vacíos y se tiene que recuperar esos aprendizajes. Y algo muy importante es justamente a estos aprendizajes seguirles poniendo la tecnología y la parte digital. Reflexión final.
no tengamos miedo a los cambios. Tenemos que cambiar. Este es un mensaje para la comunidad educativa, docentes, padres de familia, estudiantes. Apropiarse de los aprendizajes, utilizar las herramientas que tienen a la mano. Preocuparnos por de nuevo, la salud socioemocional de los estudiantes y que el Estado o el gobierno tenga políticas claras en el tema de innovación educativa. Volvamos a entregar dispositivos tecnológicos, reforcemos el Internet. Son los recursos que van a necesitar nuestros estudiantes ahora hacia el futuro, de cara a la entrada a la universidad, de cara a prepararse para un ambiente laboral exigente y globalizado como el que tenemos. Las políticas deben ser trazadas, sí, por los gobiernos, por los estados, pero al final estamos hablando de un liderazgo horizontal, donde el padre de familia juega un papel importante, donde el docente juega un papel importante, donde las autoridades juegan un papel de primera línea también, pero es un tema de responsabilidades. Este no es un escenario de guerra. La única guerra que tiene que haber es contra la ignorancia, la única guerra que tiene que haber es contra el temor, y no sé si estoy equivocado.